Bienvenidos otra vez, hermanos. Estuvimos la vez pasado mirando la idea de que protestante, de que solamente la Biblia es la regla de fe, que no necesitamos nada más. Pero vimos que primero la Biblia ni siquiera lo dice, que segundo de Pedro dice que la Biblia no es interpretación privada. Y estuvimos mirando que primeramente Jesús y los apóstoles estaban predicando y más tarde se puso por escrito sus enseñanzas. Cuando Jesús dice en Mateo 28, 19 y 20, vayan por todo el mundo enseñando lo que yo les he enseñado, Jesús sabía que en unos pocos años los apóstoles estarían muertos, algunos por dar su vida. Entonces, ¿cómo podría Jesucristo asegurar que su enseñanza, que Él quería que fuera para todo el mundo, China, África, Norte y Sudamérica, cómo su enseñanza sería cuidada, preservada, no distorsionada, no cambiada? Por eso Él elige una iglesia, un grupo de personas que tendrían el don la responsabilidad, la autoridad de cuidar que su enseñanza se quede igual. Por eso la Biblia dice en 1 de Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la fe. Dice esto, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la fe. Hay que recordar que estamos citando la palabra de Dios, la traducción de la Reina Valera. La Reina Valera versión 60 es la Biblia que más utilizan los hermanos protestantes, los evangélicos. Entonces, para que ellos se sientan más cómodos, que es la Biblia que ellos tienen en su casa, pueden verificar lo que yo estaré diciendo en esta serie de 15 conferencias, viene de su misma Biblia, para que ellos puedan verificarlo. Jesucristo funda una iglesia que cuida su enseñanza, y desde esta iglesia saldrá el Nuevo Testamento. Primero empieza con la tradición oral. San Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, San Pablo escribe a los tesalonicenses y dice, ustedes, mis hermanos, retened la enseñanza, la tradición que yo les he enseñado, o por boca o por escrito. San Pablo habla de dos cosas, la enseñanza que él transmitió por boca, cuando él fue allá y habló con ellos y dejó su enseñanza, no se puso por escrito, y guardar, retener la enseñanza que él les dejó por escrito, que sería su primera carta a los tesalonicenses. Entonces, estas citas bíblicas aparecerán en su pantalla para que los puedan apuntar. Vemos que San Pablo habla de la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios oral. El año pasado estuvimos en un show a nivel nacional en México, donde yo con un pastor y un cantante famoso de toda América Latina estuvimos discutiendo un poquito la palabra de Dios. Antes de que empezara este programa, yo le pregunté al pastor evangélico, ¿por qué está en contra de la iglesia? Él dijo, no estoy en contra de la iglesia, pero la iglesia pone la tradición encima de la Biblia. Y es cierto que Jesucristo condena la tradición de los hombres. Pero una cosa es la tradición de los hombres que Jesús condena, que sería, por ejemplo, lavar las manos, pagar el cobán, etc. Pero otra cosa es la tradición que viene de Dios mismo, que San Pablo dice en 1 de Corintios 10 y 11, que él recibió la tradición. Y vimos en 2 de Tesalonicenses que San Pablo dice, guardar la tradición que yo les he dejado por boca o por escrito. Entonces tenemos que distinguir entre la tradición que es de hombres que rechazamos, si no corresponde con la palabra de Dios, y la tradición que viene de Dios mismo.
Entonces yo le pregunté a este pastor, ¿cómo sabes tú que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, es inspirada? Y él tomó su Biblia y empezó a buscar citas bíblicas. Yo le dije, espera hermano, espera un momento. No es lógica que se cita un libro para demostrar un libro. O sea, no es lógica que se cita un libro para probar un libro. Que cualquier libro puede decir cualquier cosa. Si yo pregunto a un musulmán, tú dices que el Corán es palabra de Dios. El Corán es un libro que utilizan los musulmanes del Islam. Y él dice, él me dirá que el Corán es palabra de Dios porque el Corán lo dice. Yo digo, el Corán no es palabra de Dios aunque tú lo lees. Porque lo dice, no es prueba que lo dice. Los mormones tienen su libro que se llama el libro de Mormón. Y ellos me dirán, el libro de Mormón es palabra de Dios porque lo dice. Y van a citar Moroni 10:4 y pedir que nosotros rezáramos que sí es cierto. Pero aunque el libro de Mormón dijera que es palabra de Dios, por decirlo no es prueba que es cierto. Entonces no es prueba no es lógico, no es razonable citar un libro para probar un libro. Cualquier libro puede decir cualquier cosa. Yo puedo tener un libro y decir, este libro es cierto porque lo dice. No por decirlo, es cierto. Entonces yo le dije, no es que leer la Biblia para probar la Biblia. Yo sé que la Biblia es palabra de Dios, es inspirada, es revelación, viene de Dios mismo, viene de Él, porque mi iglesia me dice que es palabra de Dios. Estos obispos que mencionamos la vez pasada, que se reunieron en Hipona en el año 363, dijeron que estos 27 libros son inspirados, mientras que los demás libros, Evangelio de Tomás, Evangelio de María Magdalena, no son inspiradas. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia es la columna y baluarte de la fe. Por eso sabemos que la Biblia es inspirada porque mi iglesia me dice que no leerlo es prueba. Pero digamos que fuera. Yo al mismo pastor le dije en 2 de Mateo 23, donde habla de Jesucristo y dice que Jesucristo, María y San José, saliendo del Egipto, fueron a vivir en la ciudad de Nazaret. Y yo le pregunté al pastor, ¿podría leer esto por favor? Y él lo leyó y dice que Jesucristo fue a vivir en Nazaret porque fue dicho por los profetas que Jesús se llamaría Nazareno. Entonces Jesús se fue a Nazaret para cumplir la profecía de los profetas que Jesús se llamaría Nazareno. Yo le pregunté, señor pastor, ¿cuál profeta dijo que Jesucristo se llamaría Nazareno? Y no pudo contestar. Isaías, Jeremías, Oseas, Ezequiel, Moisés. Me dijo que no sabía. Por supuesto no sabes, le dije, porque ningún profeta del Antiguo Testamento dice que el Mesías se llamaría Nazareno. Ni Amós, ni Job, ni Moisés, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ningún profeta dice que Jesús se llamaría Nazareno. Entonces, ¿cuál profeta? ¿Cómo supo Mateo que los profetas dijeron esto? Llegó a los oídos de Mateo por boca. Y Mateo lo puso en su
en su evangelio, Mateo 2:23. O sea, la transmisión oral, la tradición oral, que fue transmitido oralmente, que los profetas decían esto, es palabra de Dios. La tradición oral viene de Dios mismo y llegó a los oídos, al conocimiento de Mateo, y lo puso en su Biblia. Y es infalible. La tradición oral es infalible porque está en la Biblia, en segundo de Mateo. Otro ejemplo. En Hechos 20:35, San Pablo dice, lo que Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir, como dijo el Maestro. ¿Dónde dice Jesucristo? En Mateo, Marcos, Lucas o Juan, que Jesucristo habrá dicho, es mejor dar que recibir. No encontramos esto ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Entonces, ¿cómo supo que Jesús dijo esto? Fue transmitido oralmente. O sea, hay cosas que Jesús enseñó, que la iglesia lo cuidó por un tiempo y después se puso por escrito, los evangelios. Pero hay cosas que Jesús enseñó que no se puso por escrito. Eso es la tradición oral, que es infalible, porque mismo San Pablo dice, lo cita y lo puse en Hechos 20:35. Dos fuentes de información. Al final de Juan, San Juan dice, hay muchas cosas que Jesús dijo que se podría llenar todas las bibliotecas del mundo, pero solamente los tenemos aquí. Unas pocas capítulos en San Juan, unos 16 capítulos en San Marcos. Jesús dijo muchas más cosas. Entonces, vemos que hay cosas que Jesús nos dijo que fueron transmitidas oralmente, como mencionamos la vez pasada. Poner cruces en las paredes. Los primeros cristianos hacían esto. Sin embargo, no dice la Biblia poner cruces en las paredes. No dice no ponerlos. Entonces, los primeros cristianos los hacían porque fue transmitido oralmente. Entonces, la fuente oral y la fuente escrita son dos fuentes que vienen de Jesucristo mismo. Entonces, cuando yo le pregunté al pastor, él había dicho a mí que la iglesia pone la tradición encima de la Biblia. No es cierto. La iglesia ve que la tradición oral, que nunca se puso por escrito, lo guardó, porque la iglesia guarda la enseñanza una vez dada a los santos, como dice Judas 3. Vayan por todo el mundo, enseñan mi palabra. Entonces la iglesia guarda esto porque es columna y baluarte de la fe. Y hay cosas que la iglesia puso por escrito, los evangelios, las dos fuentes. Entonces este pastor dice que la iglesia pone la tradición encima. No, son dos fuentes de tradición oral y tradición escrita. Porque cuando yo le pregunté, ¿cómo sabes tú, hermano, que San Mateo escribió San Mateo? San Mateo no lo dice. Cuando yo miro a San Mateo, ¿cómo empieza? San Mateo dice, déjame leer el comienzo de San Mateo. Jamás San Mateo dice en el texto, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, etc. San Mateo no dice, yo Mateo escribo esto. Ahí está el título. El título dice que San Mateo, el Evangelio de San Mateo, por eso es el título. No entra en el Evangelio. No hay versículo, no hay número en el título. Eso fue añadido después. Entonces yo le pregunté, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo sabemos que Mateo escribió Mateo? ¿Sabes lo que me contestó? Sabemos por tradición. Se contradijo. Yo le dije, tienes razón. Sabemos que Mateo escribió Mateo porque estos obispos reunidos en Hipona
bajo el Espíritu Santo, aceptaron a San Mateo, porque San Mateo ya había muerto, no estaba allá para defenderse y decir, yo escribí esto. Los obispos sabían que San Mateo escribió San Mateo, que él escribió el Evangelio por tradición. Dijeron, sabemos que Mateo escribió esto porque oralmente se fue transmitiendo a través de los siglos que venía de San Mateo. Entonces necesitamos la iglesia, la tradición oral, para saber que San Mateo escribió San Mateo. Igual San Juan. San Juan nunca dice, yo, San Juan, estoy escribiendo. Tenemos la confianza que San Juan escribió San Juan, porque mi iglesia me dice, es confiable, es palabra de Dios, viene de San Juan, viene de Jesucristo mismo. Por eso la tradición oral. No supo qué decirme. Él sabía que se necesita la tradición oral y necesitamos la iglesia para saber cómo interpretar la palabra de Dios. Por eso la iglesia, Jesús deja la iglesia. Jesús no deja una Biblia. Bueno, es lógico. Ahora, digamos por decir que necesitamos la Biblia, que usamos la Biblia para citar la Biblia, aunque vimos que es ilógico, no es lógico citar la Biblia para probar la Biblia. Que sabemos que la Biblia es palabra de Dios, que mi iglesia me dice que es inspirada, que esos obispos canonizaron los 27 libros, que no encontramos una lista en ninguna parte del Evangelio de las cartas de San Pablo. Sabemos que son 27 libros porque la iglesia me dice que son 27 libros. Pero digamos que sí. Yo le pregunté, ¿cómo sabes tú que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Y lo que me citó era típico, era la cita más usada por los hermanos. Segundo de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Me dijo, ¿ves? Eso prueba que la Biblia es palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada. Yo le dije, por supuesto, es inspirada. Porque mi iglesia lo dice. Ahora, si tomamos segundo de Timoteo 3:16 al pie de la letra, así tenemos un problema. Primero, cuando San Pablo escribe 2 Timoteos, no existe el Nuevo Testamento. No se juntó todavía, hasta otros 300 años. Cuando San Pablo habla de toda la escritura es inspirada, él está hablando del Antiguo Testamento, que sí ya existe. Entonces, si tomamos eso al pie de la letra, tendríamos que poner al lado el Nuevo Testamento. Es decir, que prueba solamente el Antiguo Testamento. Que, por supuesto, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es inspirada. Segundo, 2 Timoteo dice que toda la escritura, el Antiguo Testamento, cuando San Pablo escribe a Timoteo, solamente el Antiguo Testamento, toda la escritura es útil. Por supuesto es útil. En cada misa leemos, primera lectura, salmo responsorial, segunda lectura, el Evangelio, el sacerdote besa el Evangelio. Pero dice que es útil, pero no dice que es suficiente, que necesitamos otra cosa. No dice solamente la Biblia. Dice que la Biblia, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es inspirada, es útil, pero no dice, y con eso nada más. Dice que es útil, pero no dice suficiente. Necesitamos el aire para vivir, pero el aire no es suficiente. Necesitamos comer, necesitamos tomar agua para sobrevivir. Entonces, citando 2 Timoteo para demostrar que solamente la Biblia